Muy buenas tardes, queridos hermanos. La palabra de Dios en Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. La fe es algo así como creer antes de ver. Por lo contrario, mucha gente dice: mira, lo creeré cuando lo vea, o también se escucha muchas veces decir: hay que ver para creer. Ante estos conceptos podemos decir que hay dos maneras, dos formas de transitar esta vida, dos maneras de vivir en este mundo. Una de ellas es vivir por vista. Vivir por vista significa que todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos, se basa en aquello que podemos ver, que podemos tocar, todo aquello en que percibimos con nuestros sentidos. En este tipo de vida, de vivir por vista, la razón y la lógica reinan. Podemos decir que es una existencia material, una existencia física basado en las leyes de la naturaleza. Esta forma de vida prevalece, digamos así, impera en la actualidad. Y si no está regido por las leyes, simplemente no existe, no tiene parte de la realidad. Vivir por vista, vivir de acuerdo a nuestra óptica. En la Biblia encontramos el relato de cómo Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Me voy a invitar que abramos nuestra Biblia allí en Juan. Vamos a ver capítulo 20, ¿sí? En Juan capítulo 20, y vamos a estar leyendo los versículos 19 al 23. Juan 20, versículos 19 al 23. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis,
les son retenidos. Y el versículo que sigue, 24 y 25, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás no estaba en esa ocasión cuando apareció el Maestro al resto de los discípulos. Y él no estuvo en ese momento cuando estos discípulos habían visto a este Jesús resucitado. Fíjate que Tomás no les creyó. Él necesitaba alguna prueba física de que el Señor estaba vivo. Los discípulos habían pasado más de 3 años con Jesús y en ese tiempo han visto infinidad de milagros. Incluso Jesús les había indicado que el tercer día después de su muerte, Él iba a regresar. Pero sin embargo esto no fue suficiente para Tomás, quien seguía incrédulo a las palabras de sus compañeros de los discípulos. Actualmente, quien no piensa como Tomás, o sea, vivir por vista, es tildado como por ahí loco, sos fanático, sos un lunático. O sea, toda clase de calificativos despectivos contra quienes ose rebelarse a este tipo de pensamiento. Desde pequeño se nos enseña y constantemente se nos recuerda por todos los medios que las reglas naturales no pueden ser violadas o cambiadas. Crecemos con estructuras mentales definidas e inquebrantables. Pero sin embargo, aún existen personas que se rebelan a ese tipo de vida, a ese tipo de pensamiento y, por supuesto, se atreven a conducirse, a pensar diferente. Y aquí viene la otra manera de vivir, el vivir por fe. En esta forma de vida, en esta forma de conducirse por fe, no rigen las leyes naturales. En la Biblia encontramos infinidad de casos de personas comunes y corrientes que se atrevieron a creer en Dios, a tener fe en este personaje, de una manera tan especial que vieron cosas inexplicables. Y dentro de ella y de las tan innumerables, como digo, voy a invitar a que recordemos. Allí nos vamos a ir a Mateo, capítulo 14. Vamos a buscar Mateo, capítulo 14, y vamos a estar leyendo el versículo 22 hasta el 33. Capítulo de Mateo 14, 22 al 33, dice la palabra de Dios: enseguida Jesús
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En este relato vemos cómo los discípulos se encontraban en un momento de gran temor, siendo azotados por la inclemencia del tiempo en un barco, por supuesto sin Jesús. Ellos se encontraban muy asustados porque era probable que el barco se hundiera, pero de repente ven a Jesús caminar sobre las aguas. Al principio ellos no creen que era el maestro, pues claro, físicamente era imposible que alguien camine sobre las aguas. Mas Pedro se atrevió de una manera impulsiva a creer y le dice al maestro que si él es Jesús, él quería también caminar sobre las aguas. Jesús le ordena que se baje de la barca y camine sobre las aguas, y Pedro caminó como si fuera por tierra firme. En ese momento Pedro se atrevió a creer que con Jesús las cosas imposibles se vuelven posibles. El resto de los discípulos estaban en ese momento muy asustados e incrédulos al ver lo imposible, pero Pedro sabía que con Cristo caminar por las aguas era una realidad. Por supuesto, dando ese paso de fe, puesta la mirada en Jesús, Pedro hizo lo imposible. Querido hermano, las leyes físicas, las leyes de la naturaleza, sí pueden ser violadas por aquel que las creó. Dios puede hacer que la lluvia caiga o deje de caer. Lee, apunta para cuando tenga tiempo en Primera de Reyes 17:1. Dios puede hacer que la lluvia caiga o deje de caer, que los muertos resuciten,
Juan 11, 38, 44. Dios puede que el día se alargue. Lee allí en Josué 10, 13. Dios puede crear lo que existe de la nada. Allí Génesis 1:1. El creador de todo, queridos hermanos, el creador, ese Dios que mora en tu corazón, manipula las leyes físicas de la naturaleza a su antojo. La salvación se nos ofrece y para poder acceder a ella debemos dar un paso de fe. Romanos 5:1. Debemos dar un paso de fe. Como Pedro debemos creer. Y después de dar ese paso para salvación, nuestra vida entera debe regirse por la fe. Allí en Hebreos capítulo 11 podemos leer acerca de muchos héroes que han vivido, que han actuado, no por lo que le indicaba su mirada, no por la vista, sino por fe. Ellos vivieron confiando en que las cosas que aún no eran llegarían a ser realidad, pues confiaban en Dios, porque ese Dios, Él llama las cosas que no son como que si ya fuesen. Eso está en la palabra de Dios, Romanos 4, 17. Los apóstoles le pedían a Jesús que aumentara su fe, pues como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Vivir por fe es dejar creer en lo que percibimos por los sentidos, dejar de pensar racionalmente y creer que lo imposible puede ser una realidad en Dios. Debemos constantemente pedirle a Dios que aumente nuestra fe para confesar las cosas que no son, como que si ya fueran reales. Solo a través de esta forma de pensamiento podremos ver las maravillas de Dios. Debemos creerle a Dios, no solo en algunos aspectos de nuestras vidas, sino en cualquier circunstancia. Tener fe a cada paso que damos. Debemos estar sumergidos completamente en Él, y es entonces cuando experimentaremos lo sobrenatural. Si vives por vista, experimentarás lo natural. Si vives por fe, experimentarás el verdadero poder de Dios. Querido hermano, en este tiempo de tanta incertidumbre, de tantos temores, pongamos nuestra mirada en Dios, volvamos nuestra vista, nuestra mirada a Él, en este Dios que no se rige por las leyes de la naturaleza. Tengamos fe en Él. Y para despedirnos, voy a pedirle que busquen Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Y la palabra de Dios nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré
y sanaré su tierra. Tengamos la certeza, tengamos la convicción, tengamos fe en Él. Él sanará la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra.